Ok, empezamos a grabar. Bueno, ya están viendo una pantalla, un PDF. Es un resumen que hice del tema de pH y KW, ¿sí? Y lo que les había comentado el día de ayer, por ejemplo, que la molécula de agua se autoioniza, ¿sí? Sufre una autoionización debido a que tiene cargas positivas y negativas, y la propia molécula, a partir de una molécula de agua, podemos tener un protón y un ion oxidrilo. Esto sucede solamente alrededor de 1 de cada 10 millones de moléculas, o sea, no todas las moléculas de agua se ionizan, se autoionizan, sino que solamente un promedio de más o menos 1 por 10 a la menos 7, o sea, 1 de cada 10 millones de moléculas está haciendo esto en algún momento. Se ionizan, se autoionizan, se vuelven a hacer agua, vuelven a ionizarse, a hacer agua, en cualquier momento cualquiera. Expresamos la cantidad de moléculas que están en esta situación con concentración, y esa concentración la ponemos entre corcheas. Cuando ustedes ven H más entre corcheas o H menos entre corcheas, se refiere a concentraciones. En algún momento, entonces, de cualquier momento, el agua, 1 de cada 10 millones de moléculas se está autoionizando, entonces está formando, por lo tanto, 1 por 10 a la menos 7 protones y 1 por 10 a la menos 7 oxidrilos. ¿Qué es lo que nos interesa medir? Pues los iones, los protones, ¿sí? los hidrógenos. Y entonces, bueno, si nosotros consideramos el producto de esta concentración de ambas especies, en la cual cada concentración, cada uno de ellos tiene una concentración de 1 por 10 a la menos 7, ¿sí? Entonces tenemos una constante, esta constante de autoionización del agua, ¿sí? Esta KW, que se indica con el producto de ambas concentraciones, ¿sí? Y como es el producto, pues se suma, ¿sí? Y entonces tenemos que la concentración de iones hidrógeno por la concentración de iones oxidrilo nos va a dar 1 por 10 a la menos 14, porque en las multiplicaciones pues se suman, y como son dos cifras que están en algún momento sucediendo, 1 de cada 10 millones, esa es la razón de que el valor de pH no vaya más allá de 14, porque el producto del agua, el producto de ionización del agua, o de autoionización, es 1 por 10 a la menos 14, que es la suma del producto de ambas concentraciones. Y entonces, cada una de estas va a tener una concentración de 1 por 10 a la menos 7, ¿sí? En cualquier, digamos, en cualquier situación, en cualquier muestra de agua. Obviamente, si yo estoy en por ejemplo, tengo una muestra de agua y estoy a una temperatura ambiente, en un lugar donde hay obviamente dióxido de carbono que está en el ambiente, el dióxido de carbono se suma, se une al agua, y entonces por eso es que aunque tenga yo agua totalmente pura, va a ser muy difícil que tenga un pH neutro. Siempre va a ser ligeramente, sí, un poquito, pero ligeramente ácido, por la presencia del dióxido de carbono, que al unirse con el agua, pues forma ácido carbónico, ¿sí? Esta es la constante de ionización, de autoionización del agua, y esto nos permite explicar por qué tenemos cierta concentración de iones hidrógeno y de iones oxidrilo o hidróxido, siempre presente en el agua, de tal manera que si esta concentración aumenta o disminuye, obviamente el valor que tenemos de pH en esta agua, pues va a variar. Como dice aquí, si en una muestra de agua se aumenta la concentración de iones hidrógeno o hidrógeno, porque ya le estamos agregando un ácido, obviamente las concentraciones de estos iones hidróxido va a disminuir y va a aumentar la concentración de iones hidrógeno. Y entonces va a seguir la constante, pero como estoy yo agregando iones hidrógeno, obviamente lo que se va a detectar es un aumento en el número, en la presencia de iones hidrógeno, ¿sí? La constante del agua va a seguir siendo la misma, porque las moléculas de agua van a seguir
autoionizándose. Lo que va a variar es el valor ya sea de iones hidróneos si he hecho un ácido, o de iones oxidrilos si es que he hecho yo un, digamos, hidróxido de sodio, una base, ¿sí? Entonces lo que va a cambiar es el pH, pero la KW va a ser siempre la misma, ¿sí? Lo que va a cambiar es de acuerdo a que si yo he hecho iones hidrógeno o iones oxidrilo, es lo que se va a detectar, lo que va a cambiar. Cuando yo pongo una base, pues obviamente va a aumentar el número de OHs y lo que se va a detectar es como si hubiera una disminución de iones hidrógeno. Lo que va a hacer es que va a aumentar la concentración de iones oxidrilo y esto va a hacer que este valor que yo detecto cambie, pero la KW va a ser siempre la misma, ¿sí? Se dice que la disolución es neutra cuando tenemos un valor de 7. Si la concentración de ion hidróneo es mayor que la de iones oxidrilo, entonces va a tener un carácter ácido y un valor menor de 7. Si lo que aumenta es el OH, los iones hidróneo, y es mayor que la concentración de iones hidrógeno, pues la disolución va a tener un carácter básico, ¿sí? Mayor de 7. En cualquiera de estos casos, el producto de estas concentraciones de ambas especies siempre va a ser igual a 1 por 10 a la menos 14. Si el pH es 6, el pOH va a ser 8. 8 y 6, 8 más 6, 14. Si yo tengo todavía más ácido, por ejemplo, un pH de 4, ¿sí? que es ácido, el pOH va a ser 10. Siempre la suma de ambos va a ser 14, ¿sí? Porque la constante de ionización, la KW, siempre va a ser la misma. Entonces, aunque yo aumente o disminuya alguna de ellas, ¿sí? La suma de ambas siempre va a dar, la suma de estos productos siempre va a ser 1 por 10 a la menos 14. Entonces, el valor de pH más el de pOH siempre va a ser 14, ¿sí? Y bueno, aquí tenemos un muestrario, ¿sí? de un indicador universal, en este caso la fenolftaleína, que detecta el cambio de color más o menos en el pH neutro. Y tenemos un muestrario, ¿no? Por ejemplo, aquí, que desde el ácido va desde el rojo, y en este caso, como es un derivado de una flor, ¿no? Y de una planta, pues tenemos que el pH más básico va a ser prácticamente azul, un verde muy intenso, casi azul, ¿sí? Lo que faltó comentar, ¿no? En el video donde Sophie nos mostró más o menos cómo obtener estos colorantes, estos indicadores. Yo no me acordaba, pero la jamaica no da azul, da verde, da un color ligeramente verde, ¿sí? Lo que da azul es la col morada da azul, de azul a rojo, ¿sí? De rojo es ácido y de azul es alcalino. Pero en la jamaica el alcalino da verde, da color verde, como estamos viendo en este muestrario. No es jamaica, es fenolftaleína, y este indicador que le conocemos como indicador universal nos da un color diferente para cada valor de pH. Yo tengo el mismo indicador, ¿sí? Pero lo voy echando en una solución de pH 0, que es el del lado izquierdo, el color rojo intenso, ¿sí? De 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Hasta llegar al valor de 14. 2, 4, 6, 8, 10, bueno, aquí hay 12, ¿no? Pero es más o menos, para que se den idea, el neutro estaría más o menos entre un color amarillo. Y si ustedes ya compraron el papel pH, van a ver que el papel, así tal como nos lo venden, neutro, es ligeramente entre amarillo y anaranjado. Ese es el valor 0, el valor 7, perdón, ¿sí? Cuando ustedes hunden en un ácido un pedazo de sátira, ¿sí? Y lo sacan, lo comparan con una escala que tiene la cajita del rollo del indicador de pH, se va hacia el rojo, nos indica qué tan ácido es, si es muy ácido o ligeramente ácido, ¿sí? Va a variar. Si es alcalino o básico o ligeramente básico, va a depender. Si va de ligeramente verde hasta un color tan intenso que es prácticamente verde muy intenso o azul incluso, ¿sí? Entonces estos son los indicadores, nos ayudan a ver algo que a lo mejor a simple vista no podemos ver. Nosotros vemos una solución, las vemos todas transparentes, igualitas, ¿sí? Y no sabemos cuál es el pH. A lo mejor lo probamos y nos quema, ¿no? O sentimos lo agrio, ¿no? Del jugo de limón, por ejemplo. Entonces, bueno, ahí estaríamos usando un sentido, ¿no? Nuestro sentido, pero
es más ilustrativo si lo ponemos visual, ¿no? Y entonces, bueno, utilizamos un indicador en forma líquida, en gotitas, ¿no? O un papel, una tira de papel, o un pHímetro. El día de ayer ya vi que tenemos ya dos potenciómetros, nada más que van a estar muy, muy resguardados, muy cuidados, porque les digo, tenemos el lío de que tenemos un montón de potenciómetros que tienen el electrodo roto. Bueno, el día de ayer ya vi, hay dos. Algunos incluso ya se habían echado a andar, pero ahora con la pandemia estuvieron tanto tiempo encerrados que se secaron la solución que tenían donde estaban sumergidos los electrodos, que se secó y se echaron a perder. Entonces, tenemos afortunadamente, se compraron ya dos potenciómetros. No los vamos a poder ocupar ahorita porque, bueno, todos están reservados, no hay una práctica oficialmente que nos indique que podemos usarlo, pero sí tenemos ya los potenciómetros y lo que nosotros vamos a tener es un papel indicador que nos va a señalar, ¿sí? Sumergimos el papelito y nos va a señalar si está en un pH de 5, 6, ¿no? O si está en un pH más alcalino, ¿sí? Eso sí va a ser fácil detectarlo con el papel indicador que nosotros vamos a llevar. Hay diferentes métodos de medición. Podemos, obviamente, saber que el pH se le llama potencial de hidrógeno, por eso es una letra P, y el potencial de hidrógeno, que sería el pOH, ¿sí? Nos indica el carácter ácido básico de una solución, y este pH o pOH es igual, el pH es igual al logaritmo negativo de la base de la concentración de iones hidrógeno, ¿sí? Que sería igual al número inverso, o sea, por eso lo ponemos como menos logaritmo, o logaritmo negativo, pero en realidad sería el inverso de del logaritmo de la concentración de iones hidrógeno. Nada más que ponerlo esto como un inverso, pues es un poquito complejo. Entonces, bueno, se estableció, ¿sí?, que se utilizaran estas potencias en base de 10, porque es un valor logarítmico. Por ejemplo, la diferencia entre el pH 2 y el pH 3 no es simplemente un número, ¿sí? Es alrededor de 10 veces más ácido uno que el otro, ¿sí? Por ejemplo, si yo establezco que el rango de pH del plasma sanguíneo es entre 7.2 y 7.35 más o menos, y 7.45, ¿sí? Dices, bueno, pues sí es bien poquito, ¿no? Es una variación de 1, ¿sí? Pues 1 es enorme, o sea, de punto 1, perdón. Ese punto 1 es importantísimo porque la diferencia entre un pH, por ejemplo, de 7 y 7.2, ¿sí?, es alrededor de 7, 8 veces más ácido el 7.0 que el 7.2, ¿sí? O sea, porque estamos en escalas de 10, vamos de 10 en 10. Y entonces quiere decir que hay entre un número y el otro alrededor de 7 veces más iones hidrógeno que en el número anterior. Entonces es una cantidad enorme. A nivel fisiológico, si una persona tiene un pH de 7.2, por ejemplo, tiene una acidosis que prácticamente lo está matando. Si por el otro lado tengo yo una persona que tiene un pH de 7.4, 7.5, tiene una alcalosis, que seguramente está desmayada esa persona y necesita una compensación inmediata, ¿sí? Sucede, por ejemplo, en los pacientes que tienen enfermedad renal o que tienen enfisema, por ejemplo. ¿Qué es lo que sucede con los que tienen enfisema? No pueden expulsar el dióxido de carbono, ¿sí? Y entonces, ¿qué sucede? Se está quedando ese dióxido de carbono en su interior, y eso está acidificando enormemente su entorno. Y entonces tiene una acidosis muy grave. Y entonces esa persona tiene que compensarse, y a veces el mecanismo de compensación son los riñones. Y bueno, esto entonces hay un desgaste, un daño muy fuerte a los riñones, o mediante aplicación de oxígeno para que la persona pueda estar haciendo un intercambio gaseoso, ¿sí? Por ejemplo, por el contrario, la gente que está, por ejemplo, en grandes alturas, ¿no?, que sube a las montañas más altas, si no lleva la ayuda de oxígeno, ahí está sucediendo todo lo contrario, ¿sí? No está entrando oxígeno suficiente, y entonces ahí lo que está sucediendo es una alcalosis, ¿sí?, muy grave. Y esas personas, por ejemplo, luego si no llevan el auxilio y están en un campamento y les agarra la tormenta de nieve, ¿sí?, es tan poco el oxígeno que se quedan dormidos y ya no despiertan, ¿sí? Llaman el sueño blanco, ¿no?, el sueño helado. Pues
debido a que hay una alcalosis que no se compensa y entonces la persona llega a morir. Lo mismo sucede, por ejemplo, las personas que meten un anafre, ¿no?, en su cuarto para calentarse en una noche muy fría, y bueno, ese anafre produce monóxido de carbono. La hemoglobina es más afín al monóxido de carbono que al oxígeno. Y entonces, después de un buen rato, se satura monóxido de carbono el entorno celular de esa persona y no despiertan, ¿sí? No sienten que les llegó la muerte, ¿no?, por falta de oxígeno. O sea, lo que ahí sucedió fue una saturación de monóxido de carbono. Y entonces, bueno, si tenemos la oportunidad de tener un mecanismo de compensación, pues esto lo compensa tanto los pulmones, que es un mecanismo muy rápido. Por ejemplo, alguien que está hiperventilando, ¿qué es lo que está sucediendo? Está expulsando mucho dióxido de carbono, ¿sí? Y entonces se está teniendo una alcalosis, ¿sí? ¿Qué es lo que puedes hacer? Una bolsa de papel y que respire ahí en esa que esté aspirando. ¿Qué está sucediendo? Estás aumentando el nivel de dióxido de carbono y esto hace que esa alcalosis se revierta, se vaya un poquito más hacia lo ácido y se compense. Pero ese es un mecanismo muy rápido, la respiración. Otro mecanismo muy lento, pero también efectivo, es la vía renal, que es la que vamos a probar el día de mañana en la práctica, ¿sí? Vamos a ver cómo se compensa, cómo compensa el riñón la alcalosis o la acidosis. Entonces, bueno, definimos el pH como el logaritmo negativo de la concentración de iones hidrógeno. Cuando ustedes vean corcheas, se refiere a concentración, ¿sí? En este caso, concentración de iones hidrógeno o de hidrógenos. Y a esto le llamamos pH, ¿sí? Igual les digo, es el inverso del logaritmo de la concentración de iones hidrógeno, pero es mejor expresarlo en términos de logaritmo negativo, ¿sí? De la concentración de iones hidrógeno. Este representa de manera cuantitativa algo que sería muy difícil expresar en términos de 0.0000, 0.00043, o sea, va a ser muy difícil manejar estos términos, estos valores, y por eso es que obtenemos el valor negativo, el valor del logaritmo negativo de esas cantidades tan pequeñas, y obtenemos un valor que es más manejable, que va del 0 al 14, y que es lo que es el pH, ¿sí? Y entonces tenemos estos valores que es más fácil manejarlos que valores que digan 0.000 tantos, 0.000, o sea, es más fácil entonces manejarlo en términos de una concentración de 1 molar de ácido clorhídrico, ¿sí? Tiene un valor de pH 0, y una concentración 1 molar de hidróxido de sodio va a tener un pH de 14. Son los dos extremos, ¿sí? Aquí vemos cómo el extracto de Jamaica da color verde cuando el medio es básico y un color rojo cuando es un medio ácido. Casi todos los extractos que usamos, por ejemplo, como indicadores, provienen de plantas, ¿sí? Son extractos vegetales y se ha demostrado su utilidad. Hay unos que, por ejemplo, yo sé que mi reacción va a ser en el medio ácido, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, uso un colorante rojo, por ejemplo, rojo de bromocresol, ¿sí? Que ya es un color rojo de por sí, y lo que voy a hacer es ver pequeñas variaciones en el pH en el rango ácido. Cuando esa es ligeramente alcalina, pues se va totalmente al color amarillo, ¿sí? Y entonces, bueno, podemos utilizar indicadores que están en el rango más hacia lo ácido, o indicadores más hacia lo alcalino, o indicadores neutros que me den un rango amplio de determinar. Por ejemplo, hay unos que me sirven para el rango de entre 4 y un valor de pH de 4 y 9, ¿sí? Podría ser un color, un pigmento, ¿sí? Que podría el timol, por ejemplo, rojo, el bromotimol, es un indicador más o menos en ese rango. Hay otros que son en el rango más hacia lo ácido o más hacia lo alcalino. Entonces, indicadores de pH hay un montón, ¿sí? Y va a depender mucho de qué tipo de reacción estoy yo teniendo o voy a tener. Entonces, en base a eso, yo puedo determinar qué tipo de indicador voy a usar para tener una certeza, un valor más acercado con respecto al pH. Aquí hay una serie de curiosidades con respecto a lo que sucede en el pH en el cuerpo humano. La hidroxiapatita, que forma el esmalte de los dientes, que se vuelve fluoroapatita en presencia de flúor, ¿no? Que hace que sea más resistente el esmalte de los dientes. Esta hidroxiapatita es un hidrógeno rodeado de
forma una red cristalina que hace que el diente sea muy duro. Le confiere dureza y resistencia al diente, sin embargo, suele ser soluble en presencia de sustancias ácidas. El ácido láctico, producido por el metabolismo del azúcar, causante de la acción bacteriana responsable de la caries, modifica el pH de la superficie dental hasta un valor menor a 5, ¿sí? ¿Y esto qué hace? Se solubiliza la hidroxiapatita y por lo tanto favorece la producción de la caries. La presencia de azúcares, de dulces, ¿sí? Entonces esto hace que este ácido láctico hace que la flora bacteriana que esté en ese medio ácido, ¿sí? Como se debilita la hidroxiapatita, se forman agujeros, ¿no? Se daña la superficie del esmalte y la bacteria actúa y perfora el diente, ¿sí? Lo mismo sucede, por ejemplo, si ustedes toman un jugo de naranja o de limón, ¿no? Y inmediatamente van y se lavan los dientes, puede ser que estén ahí dañando su esmalte, ¿sí? Cuando ustedes tomen un jugo no hay que lavarse la boca inmediatamente, hay que esperar un momento, ¿sí? O tomar agua para evitar la acidez en la boca, o tomar el jugo con un popote para que no se quede en el esmalte, ¿sí? La acidez y dañe el diente cuando nos vamos a cepillar, ¿sí? Entonces, son cosas que tenemos que considerar. El azúcar lo que hace es ese ácido láctico que se produce cuando nosotros metabolizamos el azúcar, ¿no? Hace que se acidifique el entorno general y hace que el diente sea más susceptible de ser invadido por las bacterias. En el estómago se produce lo que se llama el jugo gástrico. Se combina iones de cloro con iones hidronio y forma ácido dentro del estómago. Se alcanza un valor de entre 1 y 2 de pH y debido a la presencia de este ácido clorhídrico, este pH ácido activa algunas enzimas que ayudan a la digestión. Por ejemplo, todas las peptidasas, las que van a disolver el enlace peptídico, lo van a romper para romper las proteínas, ¿no? Catabolizarlas, funcionan solamente en ambiente ácido, menor de 2, ¿sí? Este pH activa algunas enzimas, entonces esto ayuda a la degradación de algunos alimentos y además es un medio protector contra el ataque de bacterias, porque está tan ácido que es difícil que una bacteria pueda resistir ese entorno tan ácido. Y entonces, bueno, ayuda a conservarnos, o sea, aunque hayamos comido algunas bacterias en el alimento, en el estómago muchas de ellas se van a morir, no tienen esta resistencia. Y además, la digestión se ayuda, la digestión de las proteínas, sobre todo, debido a que las enzimas se activan en un pH ácido y cuando pasan al intestino tienen que ser neutralizadas con los jugos gástricos y jugos pancreáticos y la bilis para poder alcanzar un pH no tan ácido y que pueda pasar ya inactivas esas enzimas al intestino. El pH de la piel oscila en un intervalo de 4 a 6.5, quiere decir que la piel normalmente es ligeramente ácido, ¿sí? Y protege de infecciones bacterianas, ¿sí? Gracias, nos caen las bacterias aquí y en el ambiente ácido de la piel, estas bacterias se inactivan, se mueren y no permanecen vivas ahí actuando, ¿sí? El uso de un shampoo con un pH ácido para la limpieza del cabello permite mantener la cutícula del pelo ordenada, ¿sí? Es una molécula que tiene cierta estructura y entonces le da una apariencia uniforme y brillante, ¿sí? Y entonces es pura apariencia porque en realidad el cabello ya es materia muerta, ¿no? Sin embargo, como el ácido del pH, del ácido del champú, ayuda a que tenga cierta estructura y lo vemos brilloso, sedoso, ¿sí? En cambio, un pH un champú con un pH básico, de 8.5, hace que el pelo tenga una apariencia áspera y se vea opaco, ¿sí? Y esto le ocasiona un daño continuo que puede terminar en la separación de las puntas y producir lo que se conoce como orzuela, ¿sí? Las puntas se empiezan a abrir, ¿no? Y finalmente, el éxito de algunas cremas depiladoras se debe a la presencia de sustancias que brindan al producto un pH muy alcalino, de 12, ¿no? Y entonces provoca el rompimiento de los enlaces que mantienen la estructura del pelo y hace que se disuelva y se desprenda. Pero si ustedes se dejan mucho tiempo esa crema depiladora, pues quema la piel.
porque tiene un pH muy alcalino, ¿sí? Pero bueno, son algunos datos curiosos con respecto a eso. Podemos medir el pH de manera experimental, impregnando, por ejemplo, un papel, como lo vamos a hacer, un papel indicador, que tiene ese pigmento es de origen vegetal, tiene un color determinado y va a cambiar. Tenemos la tablita, de hecho hay papeles indicadores que no son universales, son más para lo ácido o para lo básico. Entonces debemos de tener un papel indicador neutro que nos permita ver variaciones entre ácido y básico. Y uno de los más importantes que tenemos es, por ejemplo, la fenolftaleína, ¿sí? Y este es uno de los indicadores que se les conoce como indicador universal, que nos permite ver valores entre algo muy ácido y algo muy básico. Hay otro tipo, una forma diferente de hacerlo. Les decía, un pHímetro o un potenciómetro. Debido a que pH es potencia o potencial de hidrógeno, ¿sí? Esta potencia se le llama potenciómetros o pHímetros, ¿no? Medidores de pH. Y son, digamos, cajas, ¿no? Que tienen un chip, ¿sí? Todo un circuito electrónico que permite, digamos, sensibilizar y transformar esta conversión, esta diferencia entre lo que tiene mi electrodo de referencia, ¿sí? Y el entorno. Entonces, ese diferencial se produce una señal, digamos, electrónica que permite detectarlo, y el chip lo que va a hacer es transformarlo en un valor que vemos en una pantalla, ¿sí? Y esos, digamos, son los potenciómetros, como la cajita que vimos el día de ayer, esta caja que tiene un electrodo que se sumerge en cloruro de potasio para conservarse húmedo y que no se seque y dañe el electrodo, y tiene en la parte de abajo es poroso, ¿sí? Y entonces permite el paso de los protones, ¿sí? Solamente, y es lo que se detecta, ¿sí? Entonces, como permitió el paso y se detecta, da una señal, da un valor, ¿sí? Ya les había comentado que desde la antigüedad ya nosotros conocíamos todo esto. Por ejemplo, sabíamos que en un alimento que tenía características ácidas era muy, muy fácil conservar ese alimento. Por ejemplo, los yogures, la fermentación de la cebada da origen por ejemplo, a bebidas alcohólicas, ¿no? La fermentación en México del pulque, ¿sí? Sin embargo, algo bien interesante es aquí en México los pigmentos, los colorantes para las fibras de lana, que según el pH del medio hace que tengamos diferentes colores. Uno de los más utilizados, por ejemplo, en México, es el que se extrae de la cochinilla, ¿sí? Y entonces esto permitía tener colores, tonos desde naranja o rojo en medio de ácido hasta violeta en un medio básico. O sea, depende en qué se disuelva y se meta la tela, nos va a dar diferentes colorantes. Un solo colorante que es la grana cochinilla, ¿sí? Se machacan, ¿no? Las cochinillas, se obtiene el pigmento que resulta, y depende si lo sumergimos en un ambiente ácido o en un ambiente alcalino, va a dar diferentes colores. Entonces era lo que se utilizaba ya desde épocas prehispánicas para teñir las telas y obtener estas telas tan valoradas en todos lados, ¿no? Bueno, vamos a ver ya entonces, vamos a dar un repaso muy rápido de lo que es los sistemas amortiguadores. Desde los años 80 a los 90, trabajamos con gente de la Facultad de Medicina. Hicimos un montón de programitas había todo un laboratorio con personas de servicio social que aprendieron a utilizar una herramienta que se llamaba Authorware, que es muy parecido a lo que después fue Flash, pero pues muchos de esos programas ya pasaron a la historia, ¿sí? Muchos que consideraban estos programas como competencia los compraron, ¿no? Para desaparecerlos. Por ejemplo, utilizamos un programita que se llamaba Director, que producía programas ejecutables, y entonces nosotros lo que hacíamos era producir pantallas, y esas 200 pantallas las transformábamos en un programita interactivo. Pero bueno, después de que apareció
Windows, me parece que ocupó el Windows 2000 o no me acuerdo ya qué versión de Windows, muchos programas dejaron de funcionar. Estaban en el servidor de la Facultad de Medicina, los logramos subir también aquí en la UAM, pero pues tuvimos que ahora ya pues, conserva nada más las pantallas, ¿no? Este era un programita que era para conocer lo que eran los sistemas amortiguadores. Y si ustedes alcanzan a ver, eran 140 pantallas. Y entonces eran más porque hay algunas animaciones muy rudimentarias que hicimos, ¿no? Para que apareciera como que las moléculas se están moviendo, pero en realidad 140 pantallas era más o menos el promedio, unas 200 pantallas para hacer un solo programa. Les digo, los distribuíamos en disquitos que eran de, ustedes ya ni los conocieron de seguro, de 3,5 pulgadas, que es el símbolo, ¿no? Que tenemos cuando vemos salvar, es un disquito de 3,5 pulgadas. Así distribuíamos los programas. Igual con gente de QFB hicimos un programita, una base de datos, que era para conocer las características internacionales de control y todo eso, en situación de intoxicación, cómo se disponía, toda la parte ecológica de compuestos químicos que se utilizan en QFB. Los transformamos en libros, publicamos 4 libros, ¿no? En gente de QFB, y un programita ejecutable que permitía buscar el compuesto y nos daba la ficha en la computadora que nos permitía saber cómo disponer de ese reactivo, qué características tenía, qué hacer en caso de un derrame o un accidente, cómo disponer de él, qué características tenía todo su peso molecular, así punto de ebullición, de fusión, todo eso. Era una ficha completa para cada compuesto. Y bueno, igual fue parte de la historia de los programas que hicimos. Nosotros hicimos alrededor de 40 programas de diferente índole y algunos incluso para fuera de la UAM, para el Banco Mundial, programas, por ejemplo, en video, animados y todo eso, para gente de CECATIS y de CETIS, ¿no? Para estudiantes y profesores. Y bueno, parte de eso es esta historia del programa de sistemas amortiguadores, que es el que les voy a presentar el día de hoy. Sabemos todos que todos los seres vivos en este planeta estamos formados por moléculas orgánicas con base en el carbono, ¿sí? Y bueno, muchos de estos compuestos, como ustedes ya vieron en los que se llaman los grupos funcionales, los principales en las proteínas son el grupo carboxilo y el grupo amino, ¿sí? Que pueden experimentar reacciones ácidas o básicas, ya que el carboxilo, por ejemplo, que tiene un COOH, C de protones. Entonces el carboxilo funciona como un ácido carboxílico que C de protones. Y el ion amino, que es un NH3, acepta esos protones, ¿no? Y se comporta entonces como una base. Estas proteínas pueden entonces funcionar tanto como ácidos o como bases, quiere decir que las proteínas son anfóteras, ¿sí? Muchas de las propiedades de las proteínas y de los ácidos nucleicos también pueden modificarse de acuerdo a esta acidez o alcalinidad en el medio, ¿sí? En el que están inmersas. Y bueno, aquí lo que vamos a hacer es discutir estas características tan importantes, ¿sí? Como una pequeña variación en el pH puede llevar a tener, a que algunos organismos tengan algún problema, ¿sí? Fisiológico, de salud, debido a los valores de acidez o de alcalinidad que no puede controlar fácilmente el organismo. Tenemos las llamadas reacciones ácido-base, que son consideradas estas sustancias como capaces de donar protones en el caso de los ácidos, o iones hidróxido en el caso de las bases, o aceptar protones o cederlos, según la definición que acuñó Arrhenius. Sin embargo, Bronsted y Lowry definieron ya más precisamente a los ácidos como sustancias que pueden donar protones y a las bases como sustancias que pueden aceptar esos protones, ¿sí? Para salir del cajón de solamente hidróxinos, iones hidrógeno, iones oxidrilo, ¿sí? Entonces, bueno, la definición de Bronsted y Lowry es: ácido es aquella sustancia que puede ceder protones, y base es aquella que puede aceptar protones, ¿sí? Según esta definición, entonces, cada reacción ácido-base, tenemos que HA, por ejemplo, sería un ácido,
tiene una base conjugada, ¿sí? Que sería en este caso el agua, pero el agua también se comporta a su vez como un ácido o como una base. En este caso estaría actuando como un ácido que al momento de ionizarse nos forma el protón o el ion hidronio y su correspondiente base conjugada, ¿sí? Quiere decir que el ácido, este HA, al momento en que se ioniza con el agua, ¿sí? En esta reacción obtenemos un ion hidronio, que es en realidad como se forma el ion hidronio. No se libera solamente el protoncito solito, el hidrógeno más. En realidad es un H3O y este tiene una carga positiva. Nada más que en los libros es más fácil poner H más que poner H3O más, ¿sí? Entonces, en realidad esto es lo que se obtiene. El ion hidronio, este es el ion hidronio, ¿sí? Tiene un protón de más. Y la base conjugada que perdió este ácido, perdió su protón, se convierte en la base conjugada del ácido y la base que era el agua se convierte en el ácido conjugado de la base, ¿sí? Y obtenemos el ion hidronio. Este ion hidronio es la forma normal, ¿sí? Real del ion hidronio. Pero para esquematizarlo más fácil en los libros lo ponemos simplemente como H+, ¿sí? En esta reacción el ácido, HA, reacciona con la base, ¿sí? Que sería el agua, para formar la base conjugada del ácido, que es este, y el ácido conjugado de la base, que sería este ácido, el ion hidronio, ¿sí? El agua entonces se disocia formando esta base conjugada del ácido, y el ácido conjugado entonces de la base va a formar este ion hidronio, ¿sí? Tenemos aquí mi ácido que está del lado izquierdo, una base que es el agua, y la base conjugada cuando el momento que el ácido pierde su protón, ¿sí? Y va a tener el ion hidronio, el agua, va a tener una carga positiva además y lo vamos a representar como un H+, ¿sí? Es la base, el ácido conjugado de la base, que era el agua anteriormente y que ahora se va a convertir en un ácido conjugado de la base, y el ácido que era el H+, se convierte en la base conjugada del ácido, ¿sí? Y bueno, esta reacción es reversible y en todo momento la base se vuelve a convertir en ácido y el ácido se vuelve a convertir en base, ¿no? Entonces, constantemente está sucediendo esto. En algún momento, cuando yo mido, algunas de las moléculas están de esta forma y otras están en esta forma, ¿sí? Solamente una de cada 10 millones va a hacer esto, ¿sí? Pero lo voy a detectar cuando yo mido el pH y veo que hay una concentración determinada de iones hidrógeno, ¿sí? En el caso del ácido acético, que es un ácido débil, lo llamamos un ácido débil, este ácido acético, que está de este lado izquierdo, al combinarse con una base, que sería el agua, forma el ion hidronio, el H3O más, y un acetato. Este acetato sería la base conjugada del ácido acético, y este ion hidronio sería el ácido conjugado de esta base, que es el agua, que es anfóter. Puede ser un ácido o puede ser una base, ¿sí? Y entonces sucede más o menos esto. Este ácido acético que está del lado izquierdo, si se fijan, tiene un COOH, ¿sí? El ácido acético es un ácido débil, que es el vinagre, lo que está en el vinagre. Y bueno, este ácido acético, en presencia de agua, que sería la base, ¿sí? Libera un protón, cede protón, quiere decir que es un ácido, porque los ácidos ceden protones, y la base va a aceptar un protón, y entonces se va a convertir el acetato, sería la base conjugada del ácido, y el ion hidronio sería el ácido conjugado de la base que teníamos anteriormente. Esta reacción es totalmente reversible, ¿sí? Y en cualquier momento se vuelve a formar ácido acético y agua, y van a estar constantemente interconvirtiéndose, ¿sí? Formando tanto la base como el ácido conjugados respectivamente, ¿sí? Con el fin de simplificar, entonces, en las reacciones no ponemos H3O más, sino que ponemos simple y sencillamente H+, ¿sí? Eliminamos el agua y nada más ponemos como una disociación la formación de iones hidrógeno a partir del ácido y la formación de su base conjugada, simple y sencillamente. Y entonces, para calcular la constante de concentración de cualquier reacción, se divide el producto de las concentraciones de los productos, que sería en este caso, ¿cuáles son mis productos? Los que están aquí del lado derecho de la reacción. Estos, ¿sí? El producto de la concentración de ambos
dividido entre la concentración del ácido en este caso, ¿sí? Del reactivo que consideramos como el reactivo, el reactante y sus productos. Entonces, para calcular constantes de equilibrio, ¿sí? Decimos que cuando ya una parte considerable de la reacción se fue hacia el lado derecho o respectivamente hacia el lado izquierdo, llega el momento en que estas se equilibran y ya no va a variar ni la concentración del ácido ni la concentración de sus respectivos productos. En ese momento le llamamos constante de equilibrio. La reacción ya no va a cambiar. Y entonces en ese momento calculamos cuál es la concentración de productos, ¿sí? Lo pongo en esta parte de arriba. Y cuál es la concentración de mi reactivo, ¿sí? Para poder calcular una constante de disociación. Esta constante de equilibrio, ¿sí? Se convierte en una constante de disociación si es un ácido o si es una base. Entonces vamos a tener Ka o Kb, dependiendo si es un ácido que se va a disociar o una base que se va a disociar. Le llamamos constante de disociación y que en realidad es, en términos químicos, una constante de equilibrio, porque es en el momento en que la reacción ya no va de un lado hacia el otro, sino que se mantiene constante, ¿sí? Y le llamamos constante de equilibrio de una disociación ácido-base y le llamamos constante de disociación, ¿sí? Ya no va a cambiar ese valor, se va a mantener constante. Esta constante de disociación me va a indicar la tendencia que tiene el ácido, si es muy fácil que ceda protones y entonces es un ácido fuerte, o si los va a ceder de manera lenta, estamos refiriéndonos a un ácido débil que poco a poco va a ir cambiando hasta que llega al equilibrio después de un buen tiempo. En cambio, los ácidos fuertes inmediatamente van a ceder protón y va a haber un cambio inmediato. Los ácidos fuertes como el ácido clorhídrico y el ácido sulfúrico tienen poca afinidad por su protón, los ceden fácilmente, y entonces es una disociación con una gran fuerza, y en este caso la constante de disociación tiene un valor mayor que 1, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ustedes ven que este valor de los productos es mucho mayor que el valor de abajo del reactivo, quiere decir que la reacción se fue hacia este lado y hubo una formación inmediata de protones. Si por el contrario, este valor sigue siendo muy alto comparado con el de arriba, ¿qué va a suceder? Vamos a tener un valor decimal, un valor pequeño, ¿sí? Y entonces este valor de constante de disociación me va a decir qué tan fuerte o débil es un ácido o una base, ¿sí? Los ácidos débiles tienen más afinidad por su protón, lo van a sostener más tiempo y se disocian solamente una pequeña cantidad hasta llegar a una mitad, ¿sí? Si yo sigo aumentando, sigo pasando el tiempo, a lo mejor llega el momento en que se disocia totalmente, pero va a ser demasiado pequeño el valor, y va a ser un valor muy pequeño comparado con los otros, va a ser un valor decimal, 0.003, 0.00083, ¿no? Cosas así. Son valores muy, muy pequeños, como vamos a ver más adelante. El ácido acético, que son ácidos débiles, forman pares ácido-base conjugados que se mantienen durante un buen rato, pero constantes. Y esto va a ser muy importante porque son precisamente los sistemas amortiguadores que vamos a ver más adelante. El ácido acético, el ácido propiónico y el amonio, aunque formalmente tiene un pH de 8 y sería una base, resulta que el amonio cede protones. Y entonces, aunque tenga un pH de 8, se considera ácido porque cede protones, ¿sí? Entonces quiere decir que aquí lo que cuenta es que ceda protones, no que tenga un valor menor de 7, sino que cede protones. El ácido acético cede protones, forma un acetato, el ácido propiónico forma un propionato, ¿sí? Y el amonio, produce amoníaco, ¿sí? Entonces aquí, aunque tenga un pH, les digo, de 8, como cede protones, se considera como un ácido. Sin embargo, estos son ácidos débiles, sí, son producto del metabolismo en las células, y va a estar produciendo constantemente aceptores de protones que se convierten en la base conjugada de los ácidos respectivos, que son ácidos débiles, ¿sí? Y esto es muy importante. Bueno, en esta tabla vamos a ver la disociación, las constantes de disociación de algunos ácidos. Y bueno, vamos a ver que los ácidos más fuertes tienen constantes de disociación más altas, y que cuando estos valores son muy difíciles de manejar, los convertimos en logaritmos o valores inversos
Y entonces por eso ahora resulta que para manejarlo de manera más fácil, los valores de pKa más pequeños son los ácidos más fuertes y los valores de pKa más altos son los ácidos débiles. Porque se invierte, ¿sí? Si yo me voy a la tabla, a la constante de disociación, el valor de constante de disociación más alto es el ácido más fuerte. Pero como son números muy, muy pequeños, los convierto en este inverso, o el potencial es lo que les decía, el valor, el logaritmo negativo, ¿sí? Que se representa como el valor inverso, pero nosotros lo convertimos al logaritmo negativo para hacerlo más manejable. El valor de constante de disociación más bajo, ¿sí? Corresponde al de los ácidos más fuertes, ¿sí? Vamos a ver aquí. Vean cómo este valor, por ejemplo, vamos a ver el ácido fosfórico, ¿sí? El ácido fosfórico, si se fijan, tiene un valor de 10 a la menos 3. Comparado con todos estos de 10 a la menos 4, 10 a la menos 5, 10 a la menos 11, 10 a la menos 13, pues es el valor más alto, ¿sí? 7.25 por 10 a la menos 3 quiere decir que nada más tiene dos ceros, 0.00725. En cambio, por ejemplo, este valor tiene 12 ceros antes del 3, ¿sí? Es un valor súper pequeñito. Estos valores, manejarlos es muy complicado. Y entonces le sacamos el inverso o el logaritmo negativo y de esta manera obtenemos estos valores que están acá, las constantes de disociación. Estas, el potencial o pKa, ¿sí? Estas constantes de disociación son números extremadamente pequeños, incluso hasta para el ácido más fuerte, como es un ácido fosfórico, por ejemplo, son valores difíciles de manejar. Si yo a este valor le saco el valor inverso, el logaritmo el inverso del valor del logaritmo, perdón, o el logaritmo negativo, voy a obtener un valor de 2.14. Entonces vean, el número más alto, como es ahora en inverso, indica un valor más pequeño. Entre más pequeño es este valor, más fuerte es ese ácido. Un ácido, por ejemplo, este de 10 a la menos 13, vean, tiene un valor de 12.4. Es un ácido extremadamente débil comparado con 2.14, que es un ácido muy fuerte. El ácido fosfórico puede ceder un protón o dos protones que se convierte en dihidrógeno fosfato o monohidrógeno fosfato. Entonces, estos valores son los que yo voy a utilizar. El valor inverso del logaritmo o el logaritmo negativo de la constante de disociación. Y entonces, entre más pequeño, un ácido más fuerte. Entre más grande, es un ácido muy débil, muy, muy débil, ¿sí? El bicarbonato, vean, anda en 10.2, el amonio en 9.2, ¿sí? En cambio, por ejemplo, veamos el ácido fórmico, ¿sí? O el ácido fosfórico, que son ácidos fuertes, ¿sí? Y vemos entonces que estas constantes de disociación son características de todos los pares. O sea, cada par de reacción ácido-base tiene su valor de pKa característico. Y está en las tablas en los libros, ¿sí? Fanny comenta que no tiene internet y no puede entrar en la clase. Bueno, tomo se está grabando la clase y vamos a subirla al rato. Si ponemos un ácido débil en una solución acuosa, la disociación del ácido va a depender de la concentración de iones hidrógeno en el medio y de la afinidad que tiene ese ácido por su protón. Si tiene una afinidad muy débil, pues lo va a ceder fácilmente y va a ser un ácido fuerte. Si tiene una afinidad muy débil y va a tardar en ceder ese protón, digo muy fuerte, perdón, y va a tardar mucho en ceder ese protón, pues va a ser un ácido débil. Un ácido fuerte es aquel que inmediatamente cede esos protones. Un ácido débil va a ser aquel que tarda mucho en ceder esos protones. Si yo tengo un ácido, lo voy a titular o lo voy a valorar con una base. ¿Para qué me sirve valorar? Pues para conocer qué concentración tengo. Si yo tengo dos soluciones que en apariencia son iguales, son totalmente transparentes, una de ácido clorhídrico y una de ácido de hidróxido de sodio. Yo puedo valorar una con la otra siempre y cuando conozca la concentración de una de ellas. Si yo voy a titular con hidróxido de sodio, debo de saber perfectamente qué valor tiene, qué concentración tiene ese hidróxido de sodio. Puede ser 1 normal, 0.1 normal, que sea, pero debe tener una concentración que yo conozca.
porque voy a titularlo para conocer la concentración del ácido. Si por el contrario tengo yo un ácido muy bien valorado con 0.1 normal de ácido clorhídrico, con ese puedo yo valorar una base, ¿sí? Y saber qué concentración tiene, si tiene una concentración 0.1, 0.2 o es muy baja o muy alta, lo voy a valorar con un ácido, ¿sí? Y entonces en algún momento estas sustancias se van a estar disociando y van a formar, en el caso del hidróxido de sodio, cuando estamos titulándolo, se va a disociar y va a formar iones oxidrilo, ¿sí? Iones OH y iones de sodio. Y ese sodio se va a combinar con las moléculas del agua, ¿sí? O con las moléculas del ácido clorhídrico en este caso, ¿sí? Y va a formar NaCl, por ejemplo. Y el OH va a indicar, se va a combinar, se va a juntar con los iones hidróneo y nos va a decir qué valor tenemos de ácido valorándolo o titulándolo con hidróxido de sodio. Montamos un aparato muy sencillo, que es una bureta, ¿sí? Es un tubo muy largo, que tiene una llave y que está graduado, ¿sí? Y entonces podemos utilizar esta bureta, un soporte universal, para poder valorar una solución que tenemos, no sabemos cuál concentración de ácido tenemos, en un vaso de precipitados o en un matraz Erlenmeyer. Y entonces el hidróxido de sodio que está en esta es una base fuerte, es una base, se va a disociar y va a interactuar con los protones del ácido, ¿sí? Hagan en cuenta, el derivado del ácido clorhídrico en solución nos va a dar este ion hidróneo. Y este ion hidróneo lo vamos a valorar con hidróxido de sodio. Y va a suceder esto. El ion oxidrilo atrae al protón del ion hidróneo y esto produce la formación de dos moléculas de agua disminuyendo la concentración de iones hidróneo. Y entonces se van a formar, se va a liberar el sodio, ¿sí? Y se va a unir este protón, este oxidrilo, perdón, se va a unir con el protón y va a formar otra molécula de agua. Y entonces va a ir aumentando el valor de las moléculas de agua y va a disminuir el número de iones hidróneo y estos iones hidróneo van a hacer que se liberen iones de sodio y yo voy a ir conociendo. Entonces llega el momento en que todas las moléculas de ácido presentes se neutralizan y es en el momento en que detenemos la reacción para conocer el valor de concentración de ácido que teníamos en la solución problema, ¿sí? Cuando un ácido débil se solubiliza en agua, su grado de disociación va a depender de esta constante de disociación y va a ser proporcional a la concentración de protones que tenemos en la solución. Lo titulamos con hidróxido de sodio y cuando la concentración de iones hidróneo va a disminuir, el ácido tiende a separarse del protón de su grupo ácido y va a formar moléculas de agua. En esta reacción el ácido pierde el protón y se queda con un electrón y por esto se adquiere una carga negativa en el grupo ácido que se ha disociado. Entonces sucede esto, vamos a hacer esto. Cuando hay muchos iones hidróneo en el medio, por ejemplo en este caso el ácido acético, ¿sí? Va a haber una gran concentración de iones hidróneo, pues el ácido débil no va a liberar su protón. Pero conforme yo voy aumentando la presencia, por ejemplo en el caso de hidróxido de sodio, este hidróxido de sodio se va a unir a estos iones hidróneo y va a formar moléculas de agua, ¿sí? Llega el momento en que empieza a subir el nivel de, digamos, de concentración de iones de agua, de moléculas de agua, perdón, y disminuye la concentración de iones hidróneo. El ácido acético no se ha disociado totalmente, pero llega el momento en que hay tal nivel de concentración de moléculas de agua y ausencia de protones, de iones hidróneo, que ese ácido poco a poco va a llegar el momento en que ante la mayor presencia de iones de hidróxido de sodio y mayor presencia de moléculas de agua, va a llegar el momento en que ese ácido acético va a tender a ceder un protón, ¿sí? Hay moléculas de agua, pero hay tantas ya moléculas de agua y pocas de iones hidrógeno que ese ácido va a tender entonces a ceder protones, ¿sí? Y entonces se va a disociar y va a formar otra vez iones hidróneo ante la presencia muy alta de iones, de moléculas de hidróxido de sodio que van a estar formando moléculas de agua. Va a llegar el momento en que el ácido acético igual se sigue combinando los iones del ion oxidrilo del hidróxido de sodio y va a volver a formar moléculas de agua, ¿sí?
se van a seguir concentrando hasta que el otro ácido, la otra parte del ácido, el otro 50% del ácido acético que no se ha disociado, va a formar igual, va a ceder protones y se va a disociar totalmente. En ese momento se llega a una constante, ¿sí?, en el cual ya no van a cambiar estas concentraciones y se dice que la reacción llegó a su equilibrio. Medimos esa cantidad en base a cuánto utilizamos de hidróxido de sodio para neutralizar totalmente ese ácido débil. Y entonces yo obtengo un valor que puedo graficar. Este comportamiento de estos pares ácido-base se va a describir por medio de lo que conocemos como la ecuación de Henderson y Hasselbalch. Cada sistema ácido-base, ¿sí?, que contiene una constante de disociación característica, ¿sí?, todas van a tener un comportamiento parecido, pero va a depender mucho de las concentraciones de uno o de otro para poder dar una característica, y esta característica, esta constante de disociación, va a ser única para cada reacción de par ácido-base, ¿sí? No es lo mismo la que tengamos con acetato como la que tengamos con propionato o con cualquier otro ácido, ¿sí? El procedimiento para obtener esta titulación, que en inglés ustedes lo van a encontrar como titración, nada más que suena muy feo titración y por eso se le conoce como titulación. En realidad es una valoración, ¿sí? Consiste en colocar una solución de contenido de ácido y medir el pH por medio de un potenciómetro, ¿sí? O mediante el uso de algún indicador, por ejemplo, le ponemos a la solución unas gotas de fenolftaleína, y cuando el vaso, que es totalmente transparente, el líquido, empieza a tornarse un poquito ligeramente rosa y se conserva ese pequeño ligerito rosa, en ese momento es cuando ya está neutralizada el ácido y podemos nosotros detectar, indicar cuánto de la base tuvimos en la bureta, ¿sí?, y saber qué valor de pH, qué valor de concentración de ion hidronio teníamos originalmente en la solución que estamos valorando. Lo que montamos es esto. Lo que hacemos es, en esta ecuación, ver esta constante de equilibrio que se va a calcular, recuerden, en base a estos valores de la concentración, de las concentraciones que yo voy a tener tanto de un lado de los productos como de los reactivos, ¿sí? Y entonces se va a calcular, aquí esta la tenemos que invertir después, pero vamos a resolver primero concentración de ion hidronio. La concentración de ion hidronio va a depender de cuánto ácido, cuánta base conjugada yo voy a obtener. Y entonces, bueno, en base a esto, esta ecuación de Henderson-Hasselbalch va a tomar los logaritmos de ambos lados, y entonces la concentración del logaritmo negativo de iones hidróneo, ya les pareció esto semejante, es pH. El valor de pH va a ser igual a la concentración, a la constante de equilibrio, ¿sí?, menos el logaritmo de las concentraciones tanto del ácido como de la base conjugada. Y entonces, bueno, este valor del logaritmo negativo lo sustituimos por el valor que ya conocemos de pH, y entonces nos va a decir que pH va a ser la pKa, ¿sí?, la constante, el valor P, o la potencial, el potencial de la constante de equilibrio, o el inverso de la constante de equilibrio, el logaritmo de este valor, multiplicado por el logaritmo negativo de las concentraciones tanto del ácido como de la base. Tenemos que invertir esto porque acuérdense que se ponen primero del lado arriba las concentraciones de los productos sobre la concentración de los reactivos, y entonces voy a tener ya un valor positivo de los dos lados. El valor del pH, que es el logaritmo negativo de la concentración de iones hidronio, va a ser igual al valor de pKa más el logaritmo de el producto, que es la base conjugada, sobre el valor del ácido conjugado. Y entonces aquí tenemos ya una ecuación muy interesante. ¿Qué sucede cuando las concentraciones de tanto del ácido conjugado como de la base conjugada como del ácido, perdón, son iguales? ¿Qué me da 10 entre 10? 1. El logaritmo de 1 es 0. Quiere decir que cuando se alcanza el equilibrio tanto de producto como de reactante, este valor es 0. Y entonces en ese momento el pH va a ser igual a la pKa en un par ácido-base. Y esto va a ser bien importante porque esta sería entonces la ecuación de Henderson-Hasselbalch
que vamos a utilizar para los sistemas amortiguadores, ¿sí? Vamos a ver más adelante cómo podemos ya desmenuzar esto para decir, bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con la Navidad? Bueno, tiene que ver con el funcionamiento del organismo, ¿sí? Vamos a ver aquí. La ecuación entonces se puede escribir también como el logaritmo negativo de la concentración de iones hidronio va a ser igual al logaritmo negativo de la constante de disociación más el logaritmo de el que acepta protones sobre el que dona los protones, que sería el ácido, y tomando como base esta ecuación, entonces podemos decir que pH va a ser igual a pK cuando las concentraciones tanto del ácido, de la base conjugada como del ácido, están en equilibrio, son iguales, y entonces vamos a tener un valor de 1, y el logaritmo de 1, ¿cuánto es? 0. ¿Sí? Y entonces, cuando se alcance el equilibrio en ese sistema ácido-base, el valor de pH va a ser igual al valor de pKa. Este valor de pKa es el que me va a interesar para ver los sistemas amortiguadores, tanto pueden ser proteínas, pueden ser fosfatos, pueden ser acetatos, dependiendo de en qué parte del organismo estemos, y si es dentro o fuera de la célula. Y entonces, bueno, ¿cómo lo mido? En teoría, pues yo lo puedo medir, ya les dije, con un indicador en la solución problema y ir viendo hasta que llega el momento en que llega la neutralidad, va a tener un valor de 7, con un papel indicador, o con un indicador que me da el viraje, le llamamos, cuando va de incoloro a rosa, o de rosa a incoloro, ¿sí? Yo tengo que ajustar primero mi matraz, mi potenciómetro. Hagan de cuenta que aquí tengo un potenciómetro, un medidor de pH, un pHímetro, ¿sí? Tengo aquí mi electrodo del pHímetro sumergido en una solución. Esta solución debe ser una solución valorada, que puede ser una solución comercial, que yo compro, por ejemplo, un amortiguador, una solución con un pH de 4. ¿Qué tengo que hacer? Valorar en 4, poner aquí, llevar a mi pHímetro a un valor a ese valor. Y entonces yo ya estoy calibrando mi potenciómetro. Tengo un matraz universal, tengo una bureta, que sería esta, es un tubo largo, graduado, ¿sí? Que tiene una llave de teflón o una llave esmerilada que va a permitir que yo pueda echar gota por gota, ¿sí? La solución en esta solución problema. Primero va a tener una solución que me va a ayudar a valorar, a calibrar mi potenciómetro. Si tengo una solución que tiene un valor, por ejemplo, de una solución que es muy ácida, por ejemplo, yo tengo aquí, bueno, primero calibré mi potenciómetro y vi que sí mide, por ejemplo, si tengo una solución de 4 y ya me dio 4, quiere decir entonces ya que está valorado, entonces esta solución la guardo, y lo que voy a hacer ahora es poner mi solución problema. En mi solución problema, ¿sí? Yo voy a tener un electrodo, lo voy a sumergir, y la primera lectura, antes que de nada, o sea, en la primera lectura yo tengo un valor de 1.2, es un valor ácido, quiere decir que yo tengo un ácido, ¿sí? Pero todavía no sé qué concentración tiene. Tiene un valor, 1.2, pero no sé cuál es la concentración. Yo tengo en esta bureta hidróxido de sodio, ¿sí? Este hidróxido de sodio está valorado. Yo sé que tiene una concentración 0.1 normal, quiere decir que cada mililitro tiene, digamos, una cantidad equivalente de hidróxido de sodio, ¿sí? Después voy a calibrar, a graficar los resultados. Mi primer punto sería en un pH de 1.2, ¿sí? Entonces yo tengo pH contra el volumen que voy a utilizar. Entonces, en el momento inicial tengo un valor de 1.2. El primer puntito cuando tengo volumen 0 de hidróxido de sodio. Y entonces, bueno, cuando yo ya puse un equivalente, goté hasta llegar a un valor, el siguiente valor, yo puse una gota, ¿sí? O un mililitro, ¿sí? De solución, tengo un valor de pH de 2.3. El siguiente punto es cuando ya tengo dos equivalentes, pueden ser 2 mililitros, ¿sí? Y entonces ya tengo un valor de 3.4. Tengo que llegar a un valor cercano a 0, a 7, perdón. El siguiente es 4.1 con 3 equivalentes, .3 equivalentes, perdón,
con 0.4 equivalentes 4.3, con 0.6 equivalentes, perdón, 4.7. Aquí hay algo curioso. Si se fijaron aquí, por ejemplo, el valor saltó de 1.2 inmediatamente a 2.3, luego a 3.4, ¿sí? Más de una unidad. Pero este 3.4 en el siguiente se convirtió en 4.1, ya disminuyó la cantidad, ya fue 0.7. El siguiente de 4.1 fue a 4.3, varió menos. El siguiente que yo le agrego a 4.7, ¿sí? El siguiente, 5.3, ya volvió a subir. El siguiente equivalente, 7.1, ya se fue hasta el valor cercano a 7, ¿sí? Bueno, puedo seguir echando hidróxido de sodio, voy a tener diferentes valores, pero yo aquí lo que voy a hacer es graficar cuando llegué a un valor prácticamente neutro, que es cuando la valoración llegó a su equilibrio, ¿sí? El valor de pH se acercó a 7. Entonces voy a graficar el valor de pH contra el valor de cuántos equivalentes de hidróxido de sodio utilicé, o sea, cuántas gotitas o cuántos mililitros de una solución valorada utilicé. Entonces, ¿cuánto fue mi primer punto? Pues de 1.2. El siguiente, bueno, aquí dice 1.8. Bueno, el siguiente 2.3, el siguiente 3.4, ¿sí? Más o menos. El siguiente 4.1, 4.3, 4.7, ¿sí? 4.7, 5.1, 5.3 hasta llegar casi a 6 y después 7.1. Quiero que pongan atención en esta parte. Aquí, a pesar de que siguió aumentando el volumen de hidróxido de sodio, el valor de pH cambió muy poquito. A esto le llamamos zona de equilibrio, zona de amortiguamiento, perdón. Esta es una zona de amortiguamiento porque a pesar de que yo voy agregando los mililitros, si se fijan, primero la curva sube muy rápido, pero después como que se mantiene prácticamente en el mismo valor, cambia muy poco. Esta es una zona de amortiguamiento. Sigo agregando y entonces sí ya se va para arriba, ¿sí? Pero hubo una zona en la cual casi no cambió el valor de pH. Le llamamos zona de amortiguamiento. Y por eso es importante trazar esta gráfica. Vamos a ver qué sucede, por ejemplo, en el caso de un ácido débil, que sería el ácido acético, que se convierte en acetato, el par de hidrógeno fosfato a hidrógeno fosfato, que ya hemos dicho que es un ácido pues, más fuerte que el ácido acético, y el ion amonio, que forma amonio, o amoníaco, ¿sí? Vamos a ver, ácido acético. Los puntos que yo tuve comenzaron con un valor de 1.8 más o menos, ¿sí? Y fueron aumentando hasta llegar a cierta zona en la cual el 50% de las moléculas estuvieron disociadas, pero se conserva, se mantiene más o menos uniforme el valor de pH, ¿sí? Sigo avanzando y entonces sí, ya la curva se dispara hasta un valor cercano a 8, ¿sí? Cuando ya todas las moléculas se disociaron totalmente, pero hubo una zona en la cual el valor de pH varió muy poco. Otra zona de amortiguamiento en el conjunto, en el par ácido acético acetato, ¿sí? De acetatos. Y si se fijan, comenzó con un pH de 1.8 más o menos y llegó más o menos casi a un valor de 7, ¿sí? Siguiente sería el hidrógeno fosfato, ¿sí? Que va a ser igual a un protón. Vamos a comenzar, como es un ácido, vamos a comenzar con un valor más o menos de 4. Es un ácido ya más débil que el ácido fosfórico, pero el ácido de hidrógeno fosfato sigue teniendo un valor de pH fuerte, que sería 4.0. Se va a disociar en presencia de iones de hidróxido de sodio, ¿sí? Sin embargo, vean cómo igual esta zona en la cual, a pesar de que yo sigo acumulando equivalentes, el pH no varía gran cosa, ¿sí? Y entonces voy aumentando hasta que llega a un valor, pero en este caso vean el valor que alcanzó, ¿sí? Muy cercano a 10, ¿sí? Pero hubo una zona en la cual el pH varió muy poco.
¿Qué sucede en presencia del ion amonio? Aquí es casi un valor neutro, digamos más o menos 6.3 más o menos, ¿sí? Su valor de pK es de 9.25. Se va a desprotonar el NH4, va a ceder un protón, ¿sí? Y se va a quedar como NH3. Otra vez, vean, una zona de amortiguamiento, pero aquí va a ser a un valor muy cercano a 10, ¿sí? 9.8 más o menos, 9.7, ¿sí? Es una zona de amortiguamiento. A diferencia de estas zonas de amortiguamiento acá, que son un pH muy cercano a 7, ¿sí? En este caso va a ser un valor muy cercano a 10, más hacia lo básico. La importancia de estos dos va a ser que son en un pH más o menos, la zona de amortiguamiento, a un pH fisiológico, es de 7.4, ¿sí? 7.35, 7 más o menos. Bueno, y entonces, bueno, aquí vemos igual una zona de amortiguamiento, pero ya en una parte muy elevada, un valor casi de 10, ¿sí? Y se va a disparar hasta un valor arriba de 12, cuando se disocia totalmente. Y bueno, tenemos entonces aquí ya la situación, el tema que habíamos comentado ya de los sistemas amortiguadores, ¿sí? Yo les voy a pasar esta presentación y les voy a dar unos materiales y vamos a resolver algunos problemas el día de mañana. Estos sistemas amortiguadores son muy importantes, están presentes tanto dentro como fuera de la célula, en el medio intracelular y en el medio extracelular, ¿sí? Son muy importantes porque, bueno, en primera, las proteínas son anfóteras, tienen la posibilidad de ser tanto ácido como básicas, tienen cargas positivas y cargas negativas, ¿sí? Sin embargo, dentro y fuera de la célula vamos a tener diferentes sistemas amortiguadores que van a permitir mantener un pH constante, un pH que se va a mantener dentro de los rangos que son compatibles con la vida. Casi todos los procesos en los seres vivos son modificados por las concentraciones de iones hidróneo, en nuestro caso, por ejemplo, la presencia de ácidos o sustancias alcalinas, ¿sí? El pH es una forma de expresar estas concentraciones y no debe variar mucho, puesto que las enzimas se catalizan a diferentes pHs. Hay algunas donde sí se requiere muy ácido, como las digestivas, las enzimas digestivas, pero hay otras que requerimos que estén en un valor muy cercano del valor del pH fisiológico. Las concentraciones de ion hidróneo se mantienen constantes gracias a estos sistemas amortiguadores. Ya vimos cómo en algunos casos, a pesar de que sigue aumentando la concentración de hidróxido de sodio, se mantiene más o menos constante el valor de pH. Esto es bien importante porque si no, entonces cualquier cosa que nosotros comiéramos o entrara a nuestro organismo, variaría enormemente el pH y bueno, no podríamos mantenernos con vida, obviamente. Ya habíamos dicho que el pH es el inverso del logaritmo de la concentración de iones hidróneo, o de manera más simplificada, pH es igual al logaritmo negativo de las concentraciones de iones hidróneo. Y que bueno, los sistemas amortiguadores, en este caso, por ejemplo, estos ácidos débiles con sus bases conjugadas, tenemos el hidrógeno fosfato, a monohidrógeno fosfato, y bueno, le llamamos de manera muy simplificada el sistema de fosfatos, ¿sí? El par o el sistema de ácido-base conjugados, que sería el de los fosfatos. Este es el más importante en el medio intracelular, ¿sí? Dentro de la célula. Cuando vemos la curva de titulación, se distingue una zona en la cual el pH prácticamente se mantiene constante. A esto le llamamos zona de amortiguación y el valor de pH va a coincidir con el valor de la pKa, de la constante de disociación. Quiere decir que entonces en ese caso se empatan, son el mismo valor pKa que pH, ¿sí? Y esa es la zona de amortiguamiento. Cuando la pKa se acerca al valor de pH, vamos a tener una zona de amortiguamiento que es bien importante, porque a pesar de que aumenten tanto las bases como los ácidos en el entorno dentro de la célula, el sistema de acetatos, ¿sí? El par de ácido-base de acetatos va a mantener el pH dentro de un rango
tolerable dentro de la célula, ¿sí? Y entonces esta ecuación, ¿sí? La ecuación de Henderson-Hasselbalch, ya habíamos visto, pH es igual a pKa más el logaritmo, ¿sí? De la concentración del producto sobre la del reactivo, en este caso la base conjugada del respectivo ácido, que sería el ácido de hidrógeno fosfato, y la A menos sería el monohidrógeno fosfato. Cuando estos valores de concentración de ácido y base conjugadas se igualan, vamos a tener un valor de entre este es igual a 1 y el logaritmo de 1 pues es 0. Y en ese caso, en ese momento, pH va a ser igual a pKa y va a ser nuestra primera zona de amortiguamiento. Esto es bien importante dentro de la célula, ¿sí? Vemos aquí entonces que el valor tanto de pKa como de pH van a ser iguales en esta zona. Y es la zona de amortiguamiento muy cercano a un valor de 6.86, ¿sí? Muy cercano al 7. Y entonces se igualan y el pH va a ser igual a la pKa en esta zona de amortiguamiento, ¿sí? Las células entonces, bueno, en el citoplasma contienen moléculas que pueden actuar como sistemas amortiguadores. Por lo general son las proteínas, ¿sí? Que tienen aminoácidos cuyos radicales tienen tanto grupos carboxilo como grupos amino, ¿sí? Que pierden o ganan protones y según si haya mucha o poca concentración de iones hidrones se van a comportar como ácidos o como bases, ¿sí? El fosfato es un sistema amortiguador muy importante en el medio intracelular, ¿sí? El protón de los grupos ácidos de una proteína está disociado a un pH de 7.4 y tiene una carga negativa porque va a estar en forma de grupo carboxilo, va a estar perdiendo un protón y va a estar, digamos, va a ser la base conjugada de su ácido respectivo cuando tenía el ion hidrógeno, ¿sí? Las proteínas, vamos a suponer que esta es una parte de una proteína, ¿sí? Y vamos a ver que tiene tanto posibilidad de ceder cargas como de aceptarlas. De ceder protones, en este caso ya perdió un protón y se lo dio al agua en solución y formó iones hidróneo, ¿sí? Pero en caso de ser necesario, ¿sí? Se aumenta, por ejemplo, la concentración de iones hidróneo. ¿Qué va a suceder? Que se vuelven a formar el respectivo ácido, el grupo carboxilo, ¿sí? Y entonces, digamos, va a mantener un pH muy cercano a 7.4, ¿sí? En este caso, las cargas negativas se compensan, van a entrar en juego con el ácido, con el ion hidróneo, y va a formar otra vez el ácido carboxílico y moléculas de agua. Este protón, cuando aumenta la concentración de iones hidróneo, por ejemplo, si disminuye o aumenta, vamos a tener cargas positivas o cargas negativas dependiendo de cuánta concentración tengamos de iones hidróneo, ¿sí? Si la concentración de ion hidróneo disminuye, la carga positiva de esta porción de la proteína se modifica porque va a desprender un protón y va a modificar también las propiedades de la proteína, se va a desnaturalizar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí en este caso, estamos en el otro extremo de la proteína donde hay un grupo amino, ¿sí? Y a este aceptó un protón, pero va a tender otra vez a cederlo para mantener otra vez el grupo amino, ¿sí? Y entonces va a suceder tanto que el grupo del lado del ácido carboxílico se vuelva a protonar, como el grupo parte del grupo amino que estaba protonado se va a desprotonar. En todo momento esto va a suceder y va a mantener un equilibrio ácido-base al interior de la célula. El principal sistema amortiguador del plasma, por medio extracelular, ya no es el sistema de los fosfatos, sino va a ser el par ácido-base con carbonato, bicarbonato, ¿sí? Tengo aquí este sistema en el cual estaría actuando, este ácido carbónico va a estar actuando como el donador de protones, ¿sí? Para formar el ion bicarbonato, ¿sí? A partir del ácido carbónico. Este ácido carbónico se va a desprotonar y va a formar el bicarbonato y el respectivo protón. Y entonces, ¿qué tenemos del lado de los productos?
el ion hidronio, el H+, y como reactivo el carbonato, el ácido carbónico, perdón, el ácido carbónico, ¿sí? Y este va a tener una constante, ¿sí? Esta constante de disociación del par ácido-base carbonato, ácido carbónico, carbonato. Este ácido carbónico se va a disociar y va a dar origen al ion carbonato o bicarbonato, ¿sí? Y a un ion hidróneo. Y ocurre a un valor de un pH de 3.77, que es el valor de su pKa, ¿sí? Va a formar el bicarbonato y el ion hidróneo. Es reversible, y entonces en todo momento este ion hidróneo va a ceder otra vez protón, va a ser un ácido, pero va a ceder el protón, y el bicarbonato va a aceptar, se comporta como una base, ¿sí? Y forma el ácido carbónico. Y en todo momento esto va a estar sucediendo. Y bueno, este sistema carbonato-bicarbonato es único, ¿sí? Ya que el ácido carbónico se forma a partir del dióxido de carbono. Si yo junto dióxido de carbono con agua dentro del eritrocito, ¿sí? Se produce el catabolismo de este dióxido de carbono que se produce por el catabolismo de carbohidratos, de grasas y de proteínas, ¿sí? Viaja disuelto en forma de este CO2, no se disuelve totalmente, pero sí tiene cierta presión que permite que se disuelva una parte en el medio, en el medio extracelular, y en la circulación donde este ácido carbónico se transforma por medio de la acción de la anhidrasa carbónica, ¿sí? Va a formar ácido carbónico, ¿sí? El dióxido de carbono para que pueda trasladarse dentro del eritrocito en forma de ácido carbónico, ¿sí? La anhidrasa carbónica cataliza la reacción, ¿sí? De dióxido de carbono disuelto más agua va a formar ácido carbónico, ¿sí? Por medio de la acción de una enzima que es la anhidrasa carbónica. Es reversible esta reacción y su equilibrio se calcula, obviamente, si yo tengo de este lado los productos, ¿sí? Y de este lado los reactivos. Mi constante de equilibrio se va a calcular en base a la división de los productos del ion hidróneo y del ion bicarbonato con la del dióxido de carbono y el agua. Por medio de la acción de la enzima se produce el ácido, el bicarbonato, ¿sí? Este dióxido de carbono es un gas en realidad en condiciones normales, y esta concentración del gas disuelto en agua está de acuerdo a una constante. Vamos a tener una constante debido a la presión que ejerce el dióxido de carbono para poder estar disuelto, ya sea en forma gaseosa cuando se produce en el metabolismo, se tiene que disolver para poder ser trasladado. El ácido carbónico entonces se va a formar a partir del dióxido de carbono y el agua por la acción de la anhidrasa carbónica, que es una enzima, ¿sí? Este dióxido de carbono se une al agua y va a formar ácido carbónico. Las concentraciones de ácido carbónico en el plasma son muy bajas, ¿sí? Ya que la concentración es de 1 de cada 200. Cada CO2 que hay en el plasma va a formar, 1 de cada 200 va a formar ácido carbónico. Y bueno, tomando en cuenta estas concentraciones en el agua, se van a mantener de manera constante, ¿sí? Y se calcula de esa manera. Bueno, vamos a dividirnos en equipos para seguir. Ahorita vamos a continuar con el tema, pero mientras vamos a buscar información. Vamos a trabajar ya en equipos en este momento. Déjenme ver. Vamos a compartir. Y vamos a un pequeño problemita, ¿sí? Se los voy a compartir ahorita en la pantalla para que tengan esos valores. Y en equipos, vamos a mantener aquí el grupo abierto, pero todos en equipos ustedes mediante WhatsApp o lo que sea se van a comunicar en este momento y van a trabajar cada equipo en la resolución, tratar de dar opciones de resolución a este problema que les voy a plantear.
Entonces, ya recibieron su alta, ¿no? Ya recibieron su alta en el sistema en Classroom. Sí, profe. Sí, profe, ya. Bueno, déjenme, ahorita les voy a compartir unos datos. Aquí. Acá. Voy a compartir con ustedes unos datos. Ya habíamos comentado ayer lo del síndrome de leche alcalina, pero ahora ustedes van a buscar versión. Ahorita voy a compartir en la pantalla unos datos. Ya no encuentro el documento. Ah, ya. Aquí está. Mientras vayan por algún libro de bioquímica o lo que encuentren, o busquen en su computadora o en su teléfono algún libro de bioquímica, les va a servir ahorita. Aquí está cargando el documento. Entonces, voy a compartir esta pantalla. Díganme si están, si ven uno que dice caso 1. Sí, profe, sí está ahí en caso 1. Sí, sí se ve. Sí, profe, sí se ve. A ver aquí. Bueno. Si alcanzan a ver todo, dice paciente de 52 años acostumbrado a consumir antiácidos para controlar la ingesta. Bueno, es el caso que habíamos comentado ayer, pero van a tener que buscar en sus libros o en la red o lo que sea. Vamos a tener ahorita 30 minutos para hacerlo. Son las 10:29, a las 11 regresamos a ver qué encontraron. ¿Qué tipo de fármacos contienen compuestos que pueden reaccionar con los iones hidrógeno para neutralizar el exceso de acidez? ¿Cómo es secretado el ácido clorhídrico en el fluido gástrico? Necesitan un libro de fisiología, de anatomía o algo que les diga cómo se secreta el ácido, en qué forma en el estómago. ¿Qué es lo que provoca el síndrome llamado de leche alcalina? O sea, cada quien puede ser uno que se dedique a buscar lo del aparato digestivo, otro que se dedique a buscar el síndrome de leche alcalina, en qué consiste. ¿Cuál es la sustancia activa de los antiácidos ingeridos por el paciente? Puede ser, por ejemplo, el Melox Plus o el ¿cómo se llama? El Rosita, Pepto-Bismol, ¿no? ¿Cuál es la sustancia activa
se descontinuó el medicamento que utilizaba, que tenía, parece que era algo que tenía aluminio. Bueno, estos antiácidos que le daban, pues se descontinuó, pero ¿cuál es el que ahora está vigente? Por ejemplo, antes se utilizaba mucho la leche de magnesia. Bueno, ahora, ¿cuál es el sustituto que contiene, por ejemplo, el Pepto-Bismol, el Melox Plus, todos estos que son antiácidos? ¿Qué contienen? ¿Cuál es el principio activo? Entonces, lo van a trabajar en equipo. Yo voy a dejar esto aquí activo. Voy a pausar la grabación y ustedes van a tener que buscar esto. ¿Sí lo tienen ahí en pantalla? Sí. Ok. Entonces, nos vemos en media hora. Ustedes trabajen como equipo. Cada quien se reparte, a lo mejor cada quien va a buscar una pregunta y tener un archivo, bueno, un documento en común. Lo van a comentar, lo vamos a comentar ahorita que regresemos. Entonces, nos vemos en media hora. Yo voy a dejar aquí la pantalla compartiéndola para que copien las preguntas, ¿no? Las preguntas que se están haciendo. ¿Ok? Busquen libros, internet, donde sea. Pueden buscar Sí, donde profe. quieran. Sí, profe.